y la materia. ¿Cuál es preeminente? O sea, ¿cuál es fundamental? ¿El pensamiento o la idea o la materia? En eso está cifrado precisamente la diferencia en la perspectiva materialista. El materialismo se empieza a desarrollar en la Grecia antigua, desde el siglo VI antes de Cristo. La corriente materialista surge en controversia con la religión. ¿Por qué? Porque la religión es una forma idealista de la filosofía. Entre los principales representantes de la corriente materialista tenemos a Tales, y se llama Tales de Mileto porque él era de la ciudad de Mileto. Y Tales nos decía, el agua es el principio de todas las cosas. Todo procede del agua y todo se convierte en agua. En contraposición a esto, un pensamiento idealista sería el espíritu. El espíritu es el principio de todas las cosas. Todo procede del espíritu y todo se convierte en espíritu. Ese es un pensamiento idealista, pero Tales de Mileto es un pensador materialista. ¿Por qué? Porque cuando habla del agua, quiere decir que está hablando de que todo parte de la materia. ¿Qué es el agua? El agua es materia. El agua ustedes la pueden tocar, oler. Recuérdense que nuestra relación con la materia está dada a partir de los 5 sentidos. El agua la pueden oír. El agua la pueden ver. El agua la pueden oler. El agua la pueden tocar. El agua la pueden saborear. ¿Ven? Están involucradas los 5 sentidos. Y si nos dice Mileto, Tales, que el agua es el principio de todas las cosas, esa es una perspectiva materialista. Todo procede del agua, o sea, de la materia. Y todo se convierte en agua. Todo se convierte en materia. ¿Ven? Es un principio fundamental. Otra cosa es que él estuviera equivocado, porque no es así, ¿verdad? Pero su perspectiva es materialista. Luego vemos a Heráclito. Heráclito, otro pensador materialista. ¿Por qué? Porque sostenía la existencia y la eternidad del mundo independientemente de las fuerzas sobrenaturales. ¿Qué son las fuerzas sobrenaturales? Bueno, los dioses. Los griegos pensaban que existía una infinidad de dioses y que los dioses hacían y deshacían del mundo. Pero Heráclito dice, no, no, hombre, no, esas fuerzas sobrenaturales, divinas, no tienen nada que ver con la creación del mundo. Como un fuego eternamente vivo, que con orden regular se enciende y con orden regular se apaga. Según Heráclito, el fuego es la fuente primordial de la materia. El mundo entero está en constante cambio o flujo. Todo va a depender del fuego. ¿Ven? Entonces, Tales de Mileto decía que era el agua. Heráclito dice que es el fuego. Son cuestiones materiales. De ahí vamos a dar un gran salto y nos vamos con Darwin. Darwin publicó el libro El origen de las especies por medio de la selección natural en 1859. ¿Por qué es una teoría materialista? Porque, por ejemplo, en la Biblia se dice que el hombre
está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Darwin nos dice que no es así, sino que el ser humano procede de una lenta evolución del mono. O sea, nuestros antepasados no fueron ideas divinas, sino que fueron primates, fueron monos. Hay una larga evolución y que se ha ido comprobando con base en descubrimientos prehistóricos de que el ser humano no es una creación divina. Cuando se habla de creación divina, estamos hablando en el campo de la filosofía idealista. Desde la perspectiva materialista, el ser humano es producto de constantes cambios. Desde el eslabón perdido que era un mono. Ahí tienen ustedes en la parte inferior una imagen que nos revela cómo pudo haber ido evolucionando eh, el primate, el mono, hasta convertirse en Homo sapiens. En contraposición al idealismo, el materialismo afirma la preeminencia, o sea, la materia es lo más importante sobre el espíritu. Y se pregunta, ¿qué existe? Materia. ¿Qué es la materia? La materia es la sustancia de lo que está hecho todo. Ustedes ven un árbol. ¿De qué está hecho un árbol? ¿Está hecho de espíritu? No, de materia. Una taza. ¿Está hecha de espíritu? No, es materia. Una computadora. Eh, ¿Tiene relación con el espíritu? No, es materia, es sustancia. La materia evoluciona en forma permanente. ¿Cómo han ido evolucionando la computadora, por ejemplo? Y ha habido muchos cambios en la computadora. El teléfono celular. En los años 80 no habían teléfonos celulares. Poco a poco, no sé si algunos vieron los primeros teléfonos celulares, eran como un ladrillo. Y ha ido evolucionando, evolucionando y evolucionando. La máxima expresión es el cerebro humano, de donde provienen las ideas. Pero, ¿qué es el cerebro? ¿El cerebro es una idea o es materia? ¿Qué dicen jóvenes? ¿El cerebro es idea o es materia? Es materia. Es materia. Es Materia. materia, porque lo podemos tocar, palpar. Y el cerebro es el que produce las ideas, no al revés. Porque el idealismo nos dice que son las ideas las que generan la materia. No, el materialismo nos dice, miren, ¿ven el cerebro? Sí. Entonces, ¿de dónde proceden las ideas? Del cerebro. Es una prueba concreta de que las ideas surgen de la materia. A lo largo de la historia han surgido corrientes que han abonado al realismo y al materialismo. El materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la conciencia. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, ¿alguno de ustedes ha estado en Rusia o en China? Al menos yo no. Pero los chinos y los rusos existen, independientemente de que yo haya pensado en ellos. O digamos, pensemos que en el planeta lejano existe una civilización. ¿Ellos existen porque ustedes pensaron en ellos? ¿O ellos existen independientemente del pensamiento nuestro? Pues según el materialismo, ellos existen independientemente de que yo los haya pensado. Eso quiere decir que hay una preeminencia
del mundo material. Y luego viene el pensamiento. El mundo puede explicarse en función de la idea de materia. Todos los seres, objetos o cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. El materialismo se opone al idealismo, para el cual las cosas solo existen si son ideadas o percibidas conscientemente por los seres vivos. Los materialistas nos dicen, oigan, la materia existe, independientemente que pueda o no ser percibida por los seres vivos. Yo, por ejemplo, los puedo ver a ustedes, pero yo no conozco a las familias de cada uno de ustedes. ¿Ustedes conocen a mi familia? No. Y mi familia existe independientemente de que ustedes la conozcan. O las familias de ustedes existen independientemente de que yo las conozca. Eso quiere decir que existe una realidad más allá de mi pensamiento. Y existe una realidad más allá del pensamiento de ustedes. El perro que yo veo es real o es producto de mi mente. No, el perro existe. A ver, dale la cola a ver si no lo muerde. Si fuera solo pensamiento, no sentiría la mordida. Pero como es real, dale la cola a ver. El perro lo va a morder y la mordida es real. La mordida es real. Entonces, el perro existe en forma independiente de mi conciencia. Yo veo de repente en mi casa un alacrán. Si yo pensara en términos idealistas, diría, no, ese alacrán primero lo pensé y ahora existe. Para comprobarlo, vengo yo y le toco la parte de arriba al alacrán. ¿Qué es lo que va a pasar? El alacrán me va a picar. Y eso me va a doler y me va a causar problemas serios. Eso quiere decir que el alacrán no es una idea, existe. Y existe independientemente de mí. Porque si yo no hubiera visto ese alacrán, el alacrán siempre existe. Igual que el idealismo, existen diferentes formas de ver la realidad. Vamos a ver tres. El realismo aristotélico, el empirismo y el materialismo dialéctico. Cada uno de ellos tiene su forma de ser, pero las tres corrientes están emparentadas porque le dan más preeminencia a la materia que a la idea. Veamos el primero, realismo aristotélico. Fíjense que uno de los principales filósofos de la antigua Grecia era Sócrates. Y Sócrates tuvo dos grandes discípulos, o sea, alumnos. Uno fue Platón y otro Aristóteles. Ellos siguieron las enseñanzas de Sócrates, pero cada uno de ellos siguió por un camino diferente. Platón es el máximo representante del idealismo. El idealismo, recuérdense, privilegia, le da más importancia a la idea que a la materia. Y el otro es Aristóteles, quien le da más importancia a la materia que a la idea. ¿Ven? Entonces vamos a ver ahora qué es lo que planteaba Aristóteles. En sus escritos, el materialismo alcanzó su más alta expresión en la filosofía griega, mientras que el idealismo lo hacía en los escritos de Platón. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? Dice,
Los conceptos no tienen existencia fuera de los objetos que representan. Es un concepto, es una idea. Y Aristóteles nos dice, esa idea no existe si no existe antes la materia. Volvemos al ejemplo del perro. Para que alguien tuviera idea de que algo es perro, tuvo que haber existido antes el perro. Y luego se le llamó así al perro, no antes. La forma es una distinguible propiedad de la materia, pero con una existencia independiente de la de los objetos en los que se encuentra. El mundo está compuesto por individuos, sustancias, que se presentan en tipos naturales fijos. Por ejemplo, los mamíferos. Los mamíferos son una forma de ser vivo. ¿Por qué se le llama mamíferos? Porque los mamíferos tienen la característica de que se reproducen a través de un feto y además maman de las tetas de las hembras. Por eso son mamíferos, maman, ¿verdad? Y dentro de eso tenemos pues las vacas, los tigres, los seres humanos, las ratas, los conejos. Ahora, todos, ratas, conejos, leones, tigres, caballos, seres humanos, pertenecen a un orden. Todos son mamíferos. Pero si vamos a distinguirlos en tipos naturales fijos, pues el ser humano es muy diferente al tigre, es muy diferente a la vaca, es muy diferente a la rata. Cada uno de estos es un tipo natural fijo, son especies. ¿Qué tienen en común? Que todos son mamíferos. Aristóteles fue discípulo de Platón, pero planteó una postura opuesta a su mentor. Asegura que el único mundo real es el que capta nuestros sentidos. Fíjense, eso es el realismo aristotélico. El único mundo real es el que capta nuestros sentidos. No hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. La luna. ¿Ustedes pensaron antes en la existencia de la luna o a partir de que vieron la luna? De hecho, a partir de que vieron la luna. O sea, es algo real. Y a partir de ahí empezó a desarrollarse. Digamos, el libro de filosofía. ¿Alguno de ustedes tenía idea de un libro que se llamaba Introducción a la Filosofía, escrito por Carlos Velázquez? No, hasta que lo vieron. O sea, hasta que entraron en contacto con esa sustancia que se llama libro, esa materia que se llama libro. Antes no. Para responder a la pregunta de dónde surgen las ideas, Aristóteles creó la teoría de los conceptos. Y nos dice, las cosas en sí mismas tienen sustancia, su verdadera naturaleza. Una, una computadora tiene sustancia en sí misma. Esa es su verdadera naturaleza. Y tan es materia, una computadora, materia o sustancia, lo mismo, que un zapato.
El zapato tiene una sustancia en sí misma. Igual que sucede una bicicleta, un mono, un gorila o una jirafa. Son cosas en sí mismas. Tienen su verdadera naturaleza. Los elementos tienen cualidades intrínsecas que le dan su sustento, su esencia. Fíjense que entonces estamos hablando aquí de dos cualidades. La materia puede tener una cualidad esencial y una cualidad accidental. Por ejemplo, el ser humano. ¿Cuál es la característica esencial del ser humano? Digamos algo que nos caracterice como seres humanos frente a los demás animales. Pues no tenemos fuerza, ¿verdad? Pero podemos tener fuerza. Caminamos ya con dos pies, pero caminamos, ¿verdad? Nos alimentamos. Pero hay algo diferente entre nosotros y los demás seres humanos, seres ¿Le podemos eh, hablar? ¿qué El podemos? racionalismo. Pero La fíjense, razón. ¿Le es que podemos razonar? la razón es lo fundamental, ¿verdad? Porque hablar, pues también los perros se comunican a través de ladridos. Pero digamos lo fundamental, lo que nos caracteriza es el pensamiento. Somos seres inteligentes. Ese es un rasgo esencial. Ahora, también tenemos cualidades secundarias o accidentales. Por ejemplo, el cuerpo. Algunos somos gordos, otros son flacos, otros son altos, otros son bajos. El color de la piel, algunos son morenos, otros son blancos. El cabello, algunos son rubios, otros son canches, perdón, tiene pelo negro. Pero esas características son fundamentales. No, para nada. Hay gente que cree que alguien vale más porque es blanco y otro no vale porque es moreno. Eso se llama racismo. Pero en general no tiene absolutamente nada que ver. Son características secundarias o accidentales. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de la teoría de los conceptos, vemos que las cosas, los objetos, los seres, tienen características esenciales y accidentales. Por ejemplo, un lápiz. ¿Cuál es la característica esencial del lápiz? Que sirve para escribir, ¿verdad? Esa es su característica esencial. Pero hay lápices que pueden ser grandes, hay lápices que pueden, digamos, su forma puede ser redonda, que son pequeñitos o son grandes. Esas son características secundarias o accidentales. Los zapatos. ¿Cuál es la característica esencial de un zapato? Sirve para caminar, para proteger el pie. Pero es importante que un zapato sea de color café o de color negro, que sea un tenis, que sea zapato de vestir. No, esas son características secundarias, accidentales. ¿Ven? A eso es los elementos que tiene cada uno. Cuando nace el ser humano, cuando nace el ser humano, su cerebro está vacío. Y serán las percepciones de la realidad las que lo llenan. Cuando todos nacemos, pues, no conocemos el mundo. Y lo vamos llenando a partir de que lo estamos viendo. Y que estamos preguntando, mami, ¿eso qué es? Papi, ¿puedo llevarme eso? Y así. Y su mundo se va a llenar mejor si le ayudamos a conocer el mundo.
¿Qué sucede si lo reprimimos? Pues no va a conocer el mundo. El cerebro cumple un papel fundamental. Y veamos qué nos dice Platón y qué nos dice Aristóteles. Para Platón dice, para reconocer las ideas perfectas y anteriores. Para eso dice Platón que existe el cerebro. Aristóteles nos dice que sirve para construir ideas, para descubrir el mundo. Y construimos ideas a partir de las percepciones simples. ¿Qué es una percepción? Recuérdense que les dije, la percepción es mi contacto de mis 5 sentidos con la realidad. Yo puedo oír, ver, oler, degustar o tocar. Eso es una percepción simple. Bueno, ese es el planteamiento del realismo aristotélico. ¿Cuál es lo fundamental del realismo aristotélico? Que nos dice que hay una preeminencia de la materia sobre el espíritu, sobre la idea. Eso es lo fundamental. Y las ideas existen en función de la materia. El ejemplo es el cerebro. El cerebro es materia, ¿verdad? Y el cerebro es el que produce ideas. Eso es el realismo aristotélico. Ahora vamos a entrar a ver el empirismo. El empirismo se desarrolló en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. Uno de sus principales exponentes fue John Locke. Dijo que las ideas solo son reflejo de lo que hemos visto y oído. ¿Cómo tengo yo certeza de algo si no es que lo vi y lo oí? El empirismo únicamente confía en las experiencias humanas, contacto con la realidad, para la formación de las ideas y conceptos. El empirismo es así radical, ¿verdad? Si no lo veo, si no lo toco, eso no existe. ¿Se recuerdan ustedes de esa frase que es muy famosa, ¿verdad? Lo de Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Pues eso es la esencia del empirismo. Si no lo veo, si no lo toco, no existe. Y eso tiene mucha realidad. Por ejemplo, a ustedes le van a vender un carro. Ah, mire, el carro es excelente, ¿verdad? Deme 1000 quetzales por el adelanto y le traigo mañana el carro. ¿Ustedes van a aceptar eso? No. Primero quieren ver el carro, quieren tocarlo, quieren manejarlo. Porque si no, de repente los van a estafar. Entonces, el empirismo nos dice, hasta no ver, no creer. No se puede tener acceso a la verdad absoluta, porque solo a través de la experiencia se puede determinar su validez. Hay 2 fuentes de nuestras ideas. Una es la sensación. Vuelvo a repetir, hablamos de sensación, que es el contacto de mis sentidos con la realidad. Para que yo vea que existe ese carro, tengo que oírlo, verlo, olerlo. Tal vez no degustarlo, ¿verdad? Porque nada que ver, pero sí tocarlo. Y la reflexión, proveniente de las operaciones mentales, pensamientos, memorias. Entonces, a partir de que veo y toco el carro, ya me hago una idea de para qué me puede servir el carro. Ah, el carro me puede servir para ir a mi trabajo, para sacar a la familia de paseo el fin de semana. Ven, pero esas ideas, ¿de dónde surgen? Surgen del carro, de la materia. Estas ideas son creadas de un modo pasivo en la mente.
luego de obtenerlas mediante el contacto que tuve con el carro. Las ideas complejas de reflexión se crean después de la combinación, comparación o abstracción de las ideas simples. Ya dijimos que una idea simple es entrar en contacto con el carro o con una bicicleta. Una idea compleja significa que de esa idea inicial le voy a agregar elementos. Entonces tenemos el caso de un caballo. El caballo es una idea simple, pero le agrego un cuerno, ya es una idea compleja. El vehículo. El vehículo, eh, fíjense que le voy a poner eh, una estructura en la parte de atrás, porque eso me va a servir para poner un mi negocito en la calle. Es una idea compleja. Otro pensador importante del empirismo es David Hume. Él nos dice, una idea es válida si se origina y puede ser reducida a una impresión, una percepción concreta. Cualquier idea, simple o compleja, puede ser verdadera si al analizarla lleva a una experiencia, una percepción. Y admite dos tipos de verdades. Verdades de hecho y verdades de relación de ideas. ¿Qué es una verdad de hecho? Es mi contacto con esa realidad. ¿Te pones ahí? Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Hasta no tocar, no es un hecho concreto. Y la verdad es de relación de ideas. La verdad de relación de ideas es una idea genera otra idea. El empirismo profundiza en la necesidad de construir conocimientos científicos basados en la experiencia. Entonces, digamos, el empirismo en un primer momento nos plantea, la realidad existe siempre y cuando yo entre en contacto con esa realidad. Si no entro en contacto con esa realidad no existe. Pero ese es un principio para empezar a hacer investigaciones científicas. Por ejemplo, el derecho no, sí, eso es una idea. Digamos, un árbol. Un árbol es una realidad concreta, pero me han dicho que ese árbol eh, no solo produce frutos, sino que también sus hojas se pueden emplear en aspectos curativos. Ah, entonces a partir de eso tengo que comprobar si es cierto. Y para comprobarlo tengo que hacer investigaciones científicas sobre la naturaleza de las hojas de ese árbol. Eso nos lleva a conocimientos científicos. Y un conocimiento científico se basa en la experimentación de las cosas. El desarrollo del empirismo filosófico va de la mano del florecimiento de las ciencias naturales, como la botánica, la medicina. ¿Por qué? Porque el empirismo entiende que se van a desarrollar las investigaciones siempre y cuando entre en contacto con la materia. ¿Cómo se va a desarrollar la botánica? Pues a través del contacto de las plantas. Si no hay plantas, no hay investigación botánica. La medicina, pues el cuerpo humano. Si no hay cuerpo humano, entonces no hay medicina. Hay que experimentar, hay que hacer prácticas. Eso es empirismo. Bueno, pregunto si tienen alguna duda sobre el empirismo.
Todo Si no, bien, licenciado. Solo una consulta. Yo recuerdo que sí. usted comentó que iba a grabar la clase para un compañero, pero no sé si la está Uy, grabando. Dios, se me olvidó, Le fíjense. iba a decir, pero me Pero va a interrumpirlo, la verdad. sí, hombre, como no me dijeron al principio, pero mire, yo voy a subir estas presentaciones, entonces a partir de ahí va a tener acceso a ellas. Ah, Bueno, muy bien. vamos a ver qué es el materialismo dialéctico, que es la tercera corriente dentro del materialismo filosófico. Vamos a ver, los precursores del materialismo dialéctico son Karl Marx y Federico Engels. Es una filosofía que se fundamenta en el vínculo que existe entre el conocimiento y el mundo material objetivo. Define la materia como el sustento de toda realidad, sea concreta o abstracta. Establece que solo se puede desarrollar la ciencia mediante la percepción de lo material y no la presunción de lo espiritual. Digamos, en esto está en íntima relación con el empirismo, ¿verdad? Porque solo el contacto con la materia nos permite desarrollar la ciencia. No es solo a través de las ideas, sino es el contacto con la materia. Esta filosofía es materialista porque define la materia como el fundamento absoluto del mundo. Si no hay materia, no hay sustento. Toma en cuenta la conciencia como parte de la materia. Digamos aquí, el materialismo dialéctico nos dice que el pensamiento, las ideas proceden de la materia. Dialéctica porque define leyes generales que rigen la existencia del ser humano, sociedad, naturaleza y universo. Fíjense ustedes que se le llama materialismo dialéctico porque esta corriente filosófica nos señala que existen 5 leyes universales que son las que rigen la existencia de la materia en todos sus órdenes. ¿Qué significa en todos sus órdenes? Significa que es una ley válida para los seres humanos, para los animales, para las plantas, para el universo, para el planeta, para analizar todo. Platón fue el creador del método dialéctico de filosofía. Y todo diálogo entre contrarios es considerado dialéctico. ¿Por qué? Porque el diálogo entre contrarios genera nuevos conocimientos. Las ideas tienen un origen físico. Lo primero es la materia y la conciencia lo derivado. O sea, esa es la diferencia de lo que piensa el idealismo, ¿verdad? Porque el idealismo dice, primero pienso, luego existo, que era el pensamiento de Descartes. No, aquí Marx y Engels lo dice, es la materia la que es el pensamiento. Y el pensamiento existe en función de la materia. Engels plantea, las formas fundamentales de todo ser son espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque para que exista materia se necesita un espacio. La materia ocupa un espacio y también un tiempo. Un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería un ser concebido fuera del espacio. Eso solo existe en la televisión, en el cine, pero en la práctica concreta, en la realidad,
Todo existe en función de espacio y tiempo. Lenin estableció los fundamentos del materialismo dialéctico. Nos dice, las cosas existen independientemente de nuestra conciencia. Antes de que nosotros naciéramos, que ustedes o yo, pues ya existía el mundo, ¿verdad? Porque nosotros no hemos creado el mundo ya existe. Eso quiere decir que el mundo existe independientemente de mi pensamiento. No hay diferencias entre un fenómeno y la materia, solo entre lo conocido y lo desconocido. Si lo conozco o lo desconozco. No se debe considerar el conocimiento como terminado e inalterable. Esto es muy importante, porque el materialismo dialéctico nos dice que no hay verdades absolutas y que el conocimiento se transforma. No hay pensamiento completo, sino que el pensamiento se va construyendo conforme pasa el tiempo. La medicina, por ejemplo, la medicina se ha ido perfeccionando. Antes no había medicina para el Alzheimer. Ahora ya están experimentando con un medicamento que puede curar el Alzheimer, el cáncer. Fíjense que ya están experimentando con medicamentos que pueden combatir el cáncer. El SIDA. El SIDA fue una epidemia que surgió en los años 70 y 80 y arrasó en el mundo. Hoy el SIDA ya, la gente puede convivir con el SIDA. Y ya en algunos casos, algunas personas se han curado. Eso quiere decir que la medicina ha evolucionado. Y lo mismo sucede con cualquier otra ciencia, digamos la astronomía. Antes, imagínense hace un siglo, ¿ustedes creen que era posible que el ser humano llegara a la Luna? No. Ahora ya están pensando ir a otros planetas, incluso colonizar la Luna. El materialismo dialéctico está conformado por 5 leyes. Estas son leyes generales. ¿Qué significa ley general? Que son válidas para todo. Son válidas para la sociedad, son válidas para el ser humano, son válidas para entender el origen y evolución de las plantas, de los animales, del planeta, del universo, todo. Y son estas. Ley del cambio incesante, ley de la concatenación universal, ley de la unidad y lucha de contrarios, ley de transformación de cambios cuantitativos a cualitativos, ley de la negación de la negación. Ahorita les voy a hacer a ustedes una breve explicación de estas 5 leyes. Sin embargo, más adelante vamos a ver con lujo de detalles cada una de estas leyes. Ahorita es nada más para que ustedes entiendan qué significa el materialismo dialéctico. Empecemos por la ley del cambio incesante. Esta ley nos dice que en el universo, en la Tierra, todo está en proceso de constante cambio. Nada está sin movimiento. Y un ejemplo es el agua del río. Ustedes van a un río hoy y van a un río, al mismo río dentro de 8 días y ya no van a poder entrar a las mismas aguas, porque esas aguas ya se fueron, ya son otras aguas. Ustedes mismos son diferentes. Hoy ustedes hicieron muchas cosas. Mañana van a ser diferentes. Y eso ha sido una evolución desde que ustedes
estaban en el útero materno. No solo ustedes, sino yo también. Todos los seres vivos, ¿verdad? Nos hemos ido transformando. Fuimos bebecitos, niños pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, hasta ancianos. Y nos hemos reproducido, hemos muerto. Pues iguales suceden a las plantas, iguales suceden a los demás seres vivos. Estamos en constante cambio. Ley de la concatenación universal. Esta ley nos dice que en el universo, en la Tierra, en la sociedad, no existen fenómenos aislados. Todos están íntimamente relacionados con todo. La contaminación que hemos hecho los seres humanos en el planeta está relacionado con el cambio climático. Cuando ustedes tiran una botella de plástico en la calle, una lata, cuando tiran basura o tiramos basura, esa se va acumulando y acumulando. Y el conjunto de esas cosas que tiramos va generando basura y va contaminando el planeta. Vean ustedes esas fotos terribles de cómo todos los envases se van ido desplegando en las playas de Honduras. Y parte de eso es mi basura, la basura de ustedes. Y eso ha inundado el mundo. Hay en la actualidad estudios en los cuales se dice que no existe un solo ser humano en los mares, en los océanos, que no tenga componentes de plástico. Eso es concatenación universal, porque todo está íntimamente relacionado con todo. Ley de la unidad y lucha de contrarios. Esto lo que nos dice es que en el universo, en todas las relaciones, los fenómenos existen y coexisten en función de que están conformados por dos fuerzas contrarias. Ejemplo, la luz. ¿Cómo se genera la luz? A partir de la unidad y lucha de una carga positiva y una carga negativa. ¿Qué sucede si en lugar de esas energías contrarias yo pusiera dos cargas positivas o dos cargas negativas? Habría cortocircuito, no habría luz. Para que haya luz se necesitan dos fuerzas contrarias. Para que nazca un nuevo ser vivo, un ser humano, pues se necesita un hombre y una mujer. Son fuerzas contrarias, pero al unirse generan una nueva vida. Esa es la ley de la unidad y lucha de contrarios. La ley de transformación de cambios cuantitativos a cualitativos. Esta ley nos dice que en la naturaleza, en la sociedad, hay pequeños cambios que luego generan un cambio grande. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes entran a la Facultad de Derecho, el primer año tienen que aprobar 5 cursos en el primer semestre y 5 cursos en el segundo semestre. Son 10. En el segundo año, otros 10, ya van 20. En el tercer año, otros 10, ya van 30. Y esos son pequeños pasitos. En el cuarto año, otros 10, ya van 40. 40 pasitos. En el quinto año, otros 10. 50 pasitos. Y después vienen a hacer su tesis, hacen sus exámenes. ¿Y qué pasa? Hay un cambio de calidad. Porque se gradúan. Entonces ya no van a ser
estudiantes. Se convierten en profesionales, abogados y notarios. Ese es un cambio de cualidad. Pero para llegar a ese cambio de cualidad o de calidad, tuvieron que tener varios cambios pequeños, constantes. ¿Ven? Entonces, el materialismo dialéctico nos explica todo a partir de estas leyes. Y por último, tenemos la ley de la negación de la negación. Para que haya un nuevo árbol, es necesario la negación de la existencia de algo anterior. Por ejemplo, ustedes tienen una semilla de maíz. Ahorita es una semilla de maíz. Si ustedes conservan esa semilla de maíz, se queda en eso. Pero ustedes quieren que sea una milpa. Entonces la siembran. ¿Qué es lo que sucede? Para que salga la milpa, se tiene que negar la semilla de maíz. Porque al surgir la milpa, ya no existe más la semilla de maíz. Crece la milpa. Y la milpa genera nuevas semillas. Que esas semillas tienen dos caminos. Una, vienen y la cocen y se convierte en masa para las tortillas, tamales. Pero para que pase eso, tienen que negar, se niega la existencia de la semilla y se convierte en otra cosa, se convierte en masa, que es una materia diferente a la semilla en sí. Es otra cosa. La masa es la negación de la semilla de maíz. Y por el otro lado, lo que ya les había dicho, una semilla cae a la tierra y se convierte en una nueva planta. Pero para que se convierta en una nueva planta, tiene que negar la existencia de la semilla. Esa es la ley de la negación de la negación. Entonces, más adelante más adelante del curso, vamos a ver cada una de estas leyes más concretamente. Hoy, nada más para que comprendan ustedes la diferencia del materialismo dialéctico con las otras dos corrientes filosóficas materialistas. Lo vamos a dejar aquí y pregunto, ¿qué dudas tienen? Ninguna, licenciado. Por el momento No hay todo ninguna. claro. Bueno, jóvenes, entonces nos estamos viendo el próximo viernes, ¿verdad? En el horario normal ya. A las 2:15 de la tarde. Entonces, jóvenes, les agradezco la atención a la clase y además les agradezco que aceptaran el cambio de horario y nos vemos el próximo viernes, repito, en el horario normal. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado.